Ellos decían que perseguían a los del camino, pero al hablar de homicidio era que un hombre sumamente religioso podía tener intenciones hasta de matar, ¿verdad? Nada más nos están diciendo que no hay audio. Vamos, listo, ahí ya entró el audio. Ok, aquí se está monitoreando. Entonces, ¿cómo hemos venido analizando cómo la religiosidad puede desvirtuar los valores más, ¿cómo le diré? Más sí, sólidos, ¿verdad? Los valores más que parten del corazón de Dios, como hasta preservar la vida, y cómo puede generar un ámbito o una, ¿cómo le diré? Una actitud de fanatismo, llegar al fanatismo, cómo la religión lleva a la gente al fanatismo. ¿Cuántas guerras se han hecho en nombre de Dios? ¿Cuántos asesinatos se han hecho en nombre de Dios? Y aquí lo podemos ver, que en un hombre con mucho compromiso con su religión, él mismo describiéndose como fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, irreprensible. Él podía haber llegado a ese extremo, Javier, ¿verdad? De inclusive llegar al homicidio. Y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o mujer. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La realidad es que físicamente él no podía perseguir a Jesús. ¿Por qué no podría perseguir físicamente a Jesús? Porque ya no estaba, él ya había muerto y resucitado, ¿verdad? Pero físicamente no lo estaba persiguiendo, y sin embargo él dice que hay una persecución sobre él. Pero ¿a quién perseguía Saulo? A la iglesia. Por lo tanto, para el Señor no hay diferencia entre Cristo y la iglesia. Esto debe ser clave, ¿verdad? En nuestro entendimiento, porque mientras no tenemos esta revelación de la unidad de Cristo y la iglesia, el desarrollo de la iglesia puede llegar a entenderse como un desarrollo aparte de Cristo, y no puede ser, porque la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo. De hecho, la iglesia es comprada por el Señor para que realice la expresión de Dios, para que exprese al Señor. ¿A qué nivel? Hasta un nivel orgánico, donde la cabeza y el cuerpo no están separados. Por eso, si la cabeza y el cuerpo estuvieran separados, no habría unidad orgánica. Y para que exista la unidad orgánica, se nos dotó de una naturaleza idéntica que la de Él. Por gracia la recibimos, nos hizo, dice el apóstol Pedro, nos hizo partícipes de su naturaleza divina, somos partícipes de ello. Y en otras palabras, también esto le da sustento a de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Esta creación contiene la vida divina, por lo tanto es compatible por ser de su misma naturaleza, ¿verdad? Y porque somos una especie que contiene la vida Zoe. Esto es tan importante de que desde aquí a Pablo, en un evento tan significativo como tener este encontronazo con el Señor, prácticamente sin estarle predicando el Señor, pero lo está revelando, que si persigue a la iglesia, lo persigue a Él. Y hoy nosotros lo entendemos porque somos una unidad orgánica. Claro. Orgánica. El que persigue a la iglesia, persigue directamente a Cristo, ¿verdad? Sí, no sé si quieran hacer un comentario de esto o continuamos. Sí, el señor Ortiz. El encontronazo que hablaba usted, pastor, apóstol, qué difícil ha de ser estar peleando por una verdad, luchar por una verdad y tarde que temprano no darte cuenta que estuviste equivocado. Bueno, esa
Ese es el otro encontronazo, ¿verdad? De él saberse, sí, claro, para Pablo haber sido un golpe durísimo, empezar a analizar que todo lo que había hecho estaba mal. Y ese es el punto, Liber, que él tenía celo por lo que creía hasta ese momento. En otras palabras, se puede tener celo por una revelación que ya no opera. ¿Sí? Sí, doctor. Y esto, pues también, no fue entendido por las iglesias a partir de cuando empezaron a meterse doctrinas erróneas en la iglesia. No fue entendido de un solo cuerpo, porque empezaron las castas sacerdotales en una imitación burda de lo que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que había, los sacerdotes estaban aparte de toda pues las demás personas, ¿verdad? Y entonces fue donde nació la palabra secularismo, ¿verdad? Y a los sacerdotes le llamaban los consagrados, algo como un rango muy superior. Cuando entendemos a Cristo, venimos a entender que no hay un secularismo real, porque todos somos reyes y sacerdotes para Dios y porque todos nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación y todos tenemos, los verdaderos creyentes, el Espíritu Santo, el Cristo impartido, y el mismo Pablo decía que hemos hecho ministros competentes. Así es que el secularismo vino como una invención excluyente, ¿verdad? Y arrogante, diría yo. Sí, era generar esta casta. ¿Tú quieres comentar algo, Javi? Sí, nada más para complementar. Y esto, doctor, lo debemos llevar todavía a un nivel mayor, porque en estas castas que la religión, en donde la religión opera, se pudiera entender como esa casta dentro de la organización, pero esto afectó mucho más, porque el secularismo lo que trajo fue una idea de que las actividades fuera de las cuatro paredes eran actividades no santas, mundanas. Entonces, al haber esta mentalidad de secta, bueno, más bien porque sí es del secularismo que seccionaba, por eso le digo sectaba, en decir las actividades santas de las actividades mundanas. Entonces esto generaba en las personas ¿cómo le diré? Había una confusión en el llamado, porque la gente que se sentía llamada por el Señor tenía que trabajar en las cuatro paredes para no trabajar en lo secular, en el mundo. Y se empezaban a usar términos como llamados de tiempo completo, y se empezaron a utilizar términos como ahora viven por fe. ¿Sí? Fíjese hasta dónde se arrastra el error. Todo hijo de Dios trabaja de tiempo completo para el Señor si es entendido que fue escogido y llamado para ser un ministro competente del nuevo pacto, aunque esté trabajando en actividades que no están dentro de las cuatro paredes, ¿sí? Porque la actividad en sí jamás será mala, una actividad, bueno, entendiendo qué tipos de actividades, ¿verdad? El comercio, la abogacía, la medicina, profesiones, todo lo que es en un orden correcto, ¿verdad? Son actividades donde la gloria de Dios tiene que ser llevada a ese lugar y debe ser manifestada por medio de los hijos. Ahora fíjese las frases que se acuñaron. Servidores de tiempo completo empezó en esta secta, bueno, en esta pensalidad, esta seccionar, cortar, que eran las personas que trabajaban dentro de las congregaciones, como si los que sirvieran allá afuera no pudieran trabajar todo el tiempo para el Señor. Entonces se generó una mentalidad de servicio donde a la gente se le decía, si tú no sirves dentro de la congregación, no eres un siervo de Dios. Cara, eso nos metió una abeja. Bueno, la tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Se confirma. Nos trae miel. Y luego se acuñó otra frase, también errónea. Es que el que vive en las actividades dentro, entonces ellos viven por fe. Y la Escritura dice que todos aquellos que estamos en Cristo vivimos por fe. O sea, un comerciante vive por fe. ¿Por qué? Porque ¿quién le asegura cuántos clientes va a tener al día? Y bastante fe. ¿Un agricultor tendrá que vivir por fe? Sí. Completamente. Sobre todo en temporada
y los de temporal. Entonces, ¿cómo estas frases fueron generando, seccionando mentalmente lo que era el ministerio? Ahora, entendiendo que el ministerio no es excluyente, es incluyente. Todo el que está en Cristo es alguien que sirve a la causa si la entiende, ¿verdad? Javi, adelante. Sí, fuera de todas las evidencias de persecución y de actividades que Pablo hacía anteriormente a ser llamado al ministerio, yo creo que hay algo muy rescatable de esto, en el sentido de que es una llamada de atención, o lo que, como dicen los americanos, no un wake up call, en el sentido de el nivel de enseñanza y capacitación a todas aquellas personas que tienen un corazón genuino para servir a Dios de una manera total y plena. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que Cristo vio en el corazón de Pablo alguien con un corazón genuino, que tal vez estaba erróneamente dirigido, erróneamente capacitado y entrenado, pero él con todo su corazón creía y pensaba y actuaba en base a su creencia, a sus principios que le fueron inculcados desde su entrenamiento y desarrollo y madurez en la palabra. Cambia totalmente cuando se le abren los ojos y entiende quién es Cristo y entiende la verdad. Entonces ese corazón genuino se vuelca totalmente a ese llamado que él desde un principio, y por eso desecha todo lo que él había sido anteriormente, como lo da como basura, porque toda en su vida para él representa a Cristo. Yo creo en esta era, en este tiempo que nos tocó vivir, es muy importante que la enseñanza, la capacitación, el entrenamiento sobre las verdades presentes a esas personas que tienen un llamado genuino. Yo creo que todos tenemos un llamado genuino. El punto es qué tanto tenemos ese corazón dispuesto, ese corazón receptivo para que realmente manifestemos a Cristo en nuestra vida. Por eso me refiero yo a que es una llamada de atención a la enseñanza en estos tiempos sobre personas que están dispuestas en el corazón a entregar su vida por Cristo. Y creo que eso fue lo que le pasó a Pablo. Entonces, en cierta manera, todas esas evidencias de crimen, de persecución, no fue más que una malversación de la realidad o de la verdad que todos conocemos, ¿no? Sí, de hecho, este punto de Javier, antes de pasar con el pastor Sergio, lo podemos ver explicado en la escritura de la siguiente manera: celo sin conocimiento produce gente, ¿cómo se dice? Fanatismo. Pero conocimiento sin pasión produce filósofos. ¿Sí? O sea, esto es clave, esto que está diciendo Javier. Este hombre tenía un corazón determinado. Este hombre se le iba a jugar el todo por su causa, con un conocimiento incorrecto, porque tenía un conocimiento fuera de la verdad. Pero la pasión, el compromiso que él tenía, por eso también la escritura dice que antes nuestros miembros servían a la injusticia, pero ahora nuestros miembros, nuestro cuerpo, tiene que servir a la justicia. Si a ese nivel de pasión Pablo podía trabajar, el Señor claro que vio en él que ese mismo nivel de pasión lo podía utilizar para el reino. Entonces sí hay que cuidar esto, Javier, tienes toda la razón, en no llegar a ser personas que amemos más el conocimiento que la manifestación del conocimiento, porque puede llegar un momento que el conocimiento, inclusive sin llevarlo a la práctica, dice que produce vanidad. El conocimiento envanece, ¿sí? Entonces, ¿cuál es realmente lo que tiene que pasar? Que el conocimiento tiene que ser llevado a la práctica, cada quien en su lugar de su asignación, e inclusive llegar al grado, Javier, de ser personas que no negocian jamás, ni con el mundo, ni con la religión, ni con la familia, ni con la presión de ningún tipo, porque sabe realmente que está en lo correcto, y mostrar ese carácter. Definitivamente, Pastor Sergio. Bueno, primero mandar algunos saludos y luego un comentario que quisiera hacer. El doctor quiere saludos. Porque el doctor después se nos molesta si no saludamos. Queremos saludar a José Evaristo, a Lidia Montelongo,
a Ligia Alvarado de Costa Rica, Gil Rosete de aquí mismo, Magdalena Cacique de Jonacatepec, Morelos, a Eliana Carreras de Argentina, Didi Sanzán de Oaxaca, a Yoli Severino de República Dominicana, Elizabeth Maldonado desde Nueva York, Berenice Ibarra desde Torreón y Marta Martínez desde Denver. Y bueno, quería comentar en referencia a todo lo que hemos estado diciendo acerca del apóstol Pablo. No sé si traiga un poquito incómodo el apóstol Pablo el cerebro porque nos hemos estado metiendo en su cabeza. Nada, manera de broma. Tratando de interpretar un poco todo lo que él sintió, lo que él experimentó, la manera en la que él reaccionó. Y me llama mucho la atención ahorita cuando decía el señor Ortiz en relación a cómo se ha de haber sentido después de haberse dado cuenta de que estuvo equivocado, a pesar de haber estado actuando con un celo tremendo y pensando que estaba haciendo lo correcto, como bien decía también Javier. Y bueno, viéndolo desde un punto de vista en cuanto a la misericordia, el amor de Dios, el aspecto a lo mejor un poco más romántico, podríamos ver el hecho de que pues podemos entender su pasión también después de esto y el servir a Dios de una manera tan fuerte, porque lo hemos dicho, ¿no? Que mucho ama a quien mucho se le perdona o mucho agradece a quien mucho se le perdona. Y yo creo que al haberse dado cuenta Pablo del error tan garrafal que estaba cometiendo, incluso tomando la vida de personas, creyendo que esto era lo correcto, pues ha de haber venido una situación de un arrepentimiento muy fuerte en su vida, pero viéndolo también desde el punto de vista práctico, no nada más viendo esa parte a lo mejor emocional, pues también vemos cómo al apóstol Pablo le fueron reveladas cosas extraordinarias. Entonces, no solamente desde el área emocional, sino desde el punto de vista práctica, sabemos que el apóstol Pablo era un hombre determinado, sabemos que era un hombre de carácter, sabemos que era un hombre constante, que era un hombre que no se iba a frenar ante ninguna circunstancia, y lo vemos a través de los relatos, cómo se tuvo que enfrentar a naufragios, a mordeduras de serpientes, a todo, a golpizas, a todo lo que podamos imaginarnos expuso, y nunca se hizo para atrás. Entonces podemos ver también el carácter tan determinado, porque yo creo que cuando llega a uno una revelación de lo que es el Cristo, de lo que es el Cristo impartido en nosotros, de lo que es el avance del reino, de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas, no podemos volver atrás, y definitivamente no podemos ceder ante ninguna circunstancia. A veces vienen situaciones sumamente complicadas a nuestra vida, cosas que nos damos cuenta que en otro tiempo y bajo otras circunstancias a lo mejor hubieran sido cosas que hubieran terminado con nosotros, pero nos damos cuenta que por la vida de Cristo impartida en nosotros, independientemente de cualquier cosa que podamos enfrentar, podemos seguir caminando al frente, porque es Él quien se ha unido a nosotros en uno solo, y ya no somos nada más nosotros, somos uno solo con Cristo, caminando hacia el frente y cumpliendo con un propósito. Y quiero comentar aquí rápidamente algo que nos dice José Evaristo desde Asturias, España. Ahorita que comentaba apóstol acerca de las asignaciones personales que tenemos en diversas áreas profesionales, en la vida misma, dice José Evaristo: qué bueno, yo siempre quise trabajar a tiempo completo, sin darme cuenta que siempre serví a tiempo completo. Sí, porque volvemos que fueron clichés, ¿verdad? Fueron otra vez, y yo sí me gusta repetir esto porque el ámbito en el que operamos debe ser de amor, ¿verdad? De gozo. Y nada de lo que estamos diciendo tiene un afán de crítica. Simple y sencillamente que una vez que hemos llegado a una revelación, ya no podemos regresar, ¿verdad? Ya no se puede ir para atrás, no se negocia lo que nos fue revelado. Precisamente ahorita que hablaban tanto Javier como Sergio del carácter de Pablo, Dios sabía que era confiable. O sea, que lo que le podía revelar después, que dice el pastor Sergio, era porque en Pablo había una confiabilidad. De hecho, después Pablo lo dice de esta manera: yo no fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, Pablo entendía que lo que le era revelado era una asignación a la que tenía dos opciones: someterse o rebelarse. Por eso, otra vez, sin ningún afán de crítica, para el Señor es muy triste que una vez que una persona ha abrazado la verdad presente, porque la verdad presente es Cristo mismo, ¿sí? Eso es algo que hay que entender.
no estamos hablando de doctrinas. La verdad presente es el Cristo impartido y todo lo que implica que tiene un soporte legal llamado el nuevo pacto y dentro del pacto eterno. Por eso es muy triste cuando nosotros vemos personas que pudieron durar aquí aprendiendo esta verdad presente 10 años, ¿verdad? Y regresar a los formatos donde Cristo no es el centro, regresar a formatos donde la verdad presente no está presente, donde hay una revoltura, donde se le da más ¿cómo le diré? Más énfasis a las emociones, donde se le da más énfasis a un ámbito profético fuera del nuevo pacto, conveniencia, y luego también al misticismo, o gente que precisamente como es más protagónico el ser humano fuera del nuevo pacto, fíjese qué interesante, porque en el nuevo pacto el protagonismo total es el de Cristo. Fuera del nuevo pacto la gente toma un protagonismo mayor, porque el que no lo ha entendido. Bueno, fuera del nuevo pacto la gente cree que es algo protagónico de ellos. La gente se empieza a identificar con Elías, con Eliseo, con gente que tuvo un protagonismo bárbaro, pero que ni siquiera era en su fuerza, era porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Pero una vez que estamos en Cristo y entendemos esta verdad presente del nuevo pacto, nuestra tarea más grande es morir, imagínense. O sea, ir muriendo para que Él sea manifestado. Por eso al yo, por supuesto, sí, el viejo hombre murió, pero ir muriendo al yo. Por eso para mucha gente el nuevo pacto no les es atractivo. ¿Por qué? Porque este pacto todo se centraliza en Cristo, en el nuevo pacto. Todo se centraliza en Cristo, es la expresión de Cristo, es el desarrollo de Cristo. Y claro, como lo decíamos ayer en el discipulado, somos nosotros los vehículos, pero no somos la estrella. Es como aquel burrito, ¿verdad?, que entró a Jerusalén y creía que le estaban aplaudiendo y decía, veía otro burrito, le decía, híjole, porque el burrito creía que le echaban palmas y creía que le decían, bienvenido, sí, Osana, y el burrito iba creyéndose y no se daba cuenta que no era él, era el que llevaba arriba de él. Claro. En el nuevo pacto va Dios tratando con todo nuestro ego y nos lo va triturando, ¿verdad? Por eso es tan triste que muchas personas regresen a la religión después de haber probado la vida de Cristo en ellos, ¿verdad? Señora Liber y luego esposa, nada más les pedimos a cada uno que nos están recibiendo que por favor compartan para que otras personas les pueda llegar ahí en su dispositivo, en el área de Facebook, ahí en su pantalla, en su teléfono, por favor oprima compartir para que esto lo reciban las personas. Señora Libre y luego la pastora Rosy. Bueno, aquí mis felicitaciones a Pablo en el sentido de que él siendo formado ahí con Gamaliel, teniendo un conocimiento profundo de lo que era la ley. Mi pregunta aquí que me hacía yo solita mientras ustedes estaban compartiendo es: ¿cuánto duró la transición de Pablo en quitar los paradigmas dentro de él para abrazar la verdad? No hay un dato exacto. No, pero es tremendo, ¿verdad? Pero porque el Señor lo fue educando de manera personal. Pero lo que sí vamos a ver ahorita, Liber, es que de inmediato, lo que sí hizo de inmediato fue ponerse a trabajar. Así es. O sea, esto lo activaron en 3 días. No hasta que se me revele del todo. No, hasta que se me revele todo, no. No hasta que vaya otra vez a la universidad. No hasta que, bueno, todos los hastas que a veces ponemos nosotros, ¿verdad? Sí, no, por eso es que es importante lo que dice Liber. No todo el mundo fuimos llamados a edificar desde el púlpito, pero todos fuimos llamados a manifestar a Cristo. Entonces, este hombre con lo que tenía en esos días, ahorita vamos a ver qué andaba haciendo ya, ¿verdad, Pastora Rosa? Bueno, con respecto, creo que estamos en la misma sintonía con Liber. Creo que fue un hombre sumamente valiente y un hombre determinado, y Dios lo sabía de hecho. Pero algo que creo que él conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Él conocía punto y coma de lo que era la ley. De hecho, él decía, soy irreprensible ante la ley. Él llevaba así paso a paso lo que era la ley. Al momento de que fue derribado, se le cierran los ojos, yo creo que el Espíritu Santo empieza a iluminar todo lo que él conocía del Antiguo Testamento y le empieza a revelar el propósito eterno de Dios, que se sitúa
desde el inicio, que es la vida de Cristo, porque desde el inicio, creyendo lo que es el Antiguo Testamento, siempre fue tipo, sombra y figura, pero ¿quién? Cristo. A pesar de que no era tanto directamente manifestado, pero cuando salió, cuando abrió el mar, era Cristo manifestado. Cuando era la nube, era Cristo manifestado. Cuando era el maná, era Cristo manifestado. Entonces, al momento de que se es derribado, creo que la base, lo que le ayudó muchísimo fue el conocimiento que él adquirió, que él tenía, que cuando hay algunas ocasiones cuando empezamos a exponernos a la palabra y tenemos un conocimiento, pero lo tenemos conocimiento acá, más no revelado, hay ocasiones que dice uno, ¡ah! Ya lo entendí, ya lo vi, ya me cayó el 20. Entonces creo que en ese momento, no sé, yo considero que a lo mejor Dios le iluminó y le dijo, ese es el propósito en el cual es el propósito del inicio y el fin, que es restablecer todo en Cristo. Yo creo que la ejemplificación de cerrarle los ojos, sí, era un iniciar nuevamente. O sea, ya no vas a ver como veías. Es alegórico. Sí creo que era difícil que en ese momento le fuera revelado todo. No. ¿Por qué? Porque él iba a tener que pasar un proceso de una transición que le llevó años también. Y sobre todo, acuérdense que hubo un evento muy fuerte, fue llevado al tercer cielo. Entonces él después, lo que sí podemos ver de que él no fue educado por los apóstoles de Jerusalén, que ese es otro tema para durar horas, pero sí podemos ver que lo ciega. O sea, en otras palabras, lo que has sabido hasta ahora, vas a entrar en un proceso de que ya no es, para empezar a ver algo lo que es. Que sí coincido totalmente contigo, esposa, que todo el conocimiento que tuvo, después le fue revelado qué era y para qué era. Precisamente, doctor, la Escritura dice que una vez que hemos entendido, todo adquiere un sentido de coherencia. Dice que en Cristo todo es coherente, lo dice Colosenses. Una vez que la revelación va avanzando, hay una coherencia de entender desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y claro, esposa, las sombras, los tipos, las figuras, cómo Cristo fue expresado, pero bajo ese ámbito de sombra, tipo y figura, desde el huerto hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Pero sí, le pone un alto, le dice, ok, ya lo que habías visto ya no lo vas a ver, o sea, vas a tener que tener otra visión diferente, se te van a abrir los ojos. Y regresando al punto inicial que decía el señor Ortiz, cuán difícil es a veces el encontronazo, no tanto físico, sino del conocimiento, de desprenderse de todo aquello que fue enseñado fuera de la revelación. Y aquí sí ya no estamos hablando de judaísmo ni mucho menos, sino de la religión cristiana. sí quiero volver a ponerlo claro. Cristo jamás vino a traer ni siquiera la religión cristiana, o sea, no fue. Y la mayoría de la gente que se convierte cree que se convierte en cristiano, en el sentido de una conversión de una religión. Ya no pertenezco a aquella religión, ahora pertenezco a la religión de los cristianos. Tampoco. E inclusive en ese ámbito, dependiendo de quién haya sido sus maestros, se nos generaron muchos paradigmas religiosos, que ahorita lo que decía el señor Ortiz, imagínense los que vienen de una mezcla de pactos en sus enseñanzas, en el lugar donde nacieron de nuevo, que de repente viene toda esta revelación del Cristo impartido, nuestra posición en Cristo, la autoridad delegada, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, la vida Zoe, la libertad en Cristo. La gente dice, no, es demasiado. Es herejía y es libertina. Herejía, libertinaje. No puede ser que esto sea cierto cuando se le han puesto tantos candados a las personas por no entender la vida del Espíritu, que más o menos esto le pasó a los Gálatas, ¿verdad? Sí, doctor. Tan es así de la preparación que tuvo Pablo por medio de la revelación del Espíritu Santo mismo, que pues libró a los gentiles recién convertidos de las cargas que los apóstoles de Jerusalén les querían poner.
Les querían poner la carga de que cumplieran la ley, se circuncidaran. Y Pablo valientemente en Hechos 15, el concilio de Jerusalén, defiende a capa y espada que esto no es para los gentiles, definitivamente, pero con qué valor y con qué aplomo delante de los otros apóstoles que estaban judaizados todavía en su mente. E inclusive como en Gálatas dice que de los que quisieron robarle la libertad, dijo, no accedimos ni por un momento. O sea, esta es la definición que hablamos de Pablo, un carácter definidísimo. Y luego todavía dice en el libro de Gálatas, dice, y quien les haya traído este daño, dice, no quedará sin castigo. Y la remata así, sea quien sea. Esa era la definición. Y agrégale poquito, perdón, papá, que todavía en Gálatas 5 dice, bueno, y si la circuncisión es lo que los justifica, pues no se circunciden, sino ampútense el miembro. Sí, porque, o sea, era tan duro, Más santo. pues dijo, ya si quieren ser totalmente santos, pues totalmente, ya vámonos. Pues no los hacía más santos, pero ese era el nivel de convicciones de Pablo, como no era ni religión ni la continuación de mandatos, de que era radical mi compadre Pablo, válgame Dios, dirían, ¿verdad? Ya dijiste, es una herejía, Gaby, Señora Gaby. Sí, apóstol, suena muy interesante lo que está comentando la pastora Rosy, Sí. del tipo, sombra y figura. Estoy segura que el apóstol Pablo sabía la ley, porque él lo dice, y hace esta versión, hace una referencia en este versículo, precisamente donde dice que él, cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hace referencia a Isaías 6:8. Isaías 6:8 menciona lo siguiente: y yo escuché la voz del Señor diciendo, ¿a quién yo enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Entonces me imagino que en ese momento que Pablo cae al suelo, es cegado y escucha la voz, él se sabía la ley y él sabía perfectamente lo que Isaías 6:8 decía. Entonces él tuvo una revelación de que cállate porque tú eres enviado, y él tuvo que responder dentro de sí igual que Isaías. Sí, bueno, aunque Isaías ya no es parte de la ley, Isaías entra dentro de lo que se denominan los profetas, No, y ¿verdad? también lo que se le dice al que fue a ministrarlo, a Zacarías, dile cuánto tiene que sufrir. Ahorita vamos a llegar ahí porque le viene No, pues va pobre muy lento Pablito, usted. porque ahorita vas a ver ¿cómo se le dice? El mensaje de bienvenida que le van a dar a Pablo. Pastor Así no, Sergio y luego ok, Javier. ok. Bueno, algunos otros saludos que queremos enviar. Disculpen si repito 2 o 3, pero ahí perdí un poquito el rumbo. Berenice Ibarra desde Torreón, Marta Martínez desde Denver, Isa Santi desde Guadalajara, Carolina Almada desde Argentina, Juan Flores desde El Paso, Texas, Graciela Flores de Puerto Vallarta, Ángel Ibarra desde Mexicali, Alex Bobadilla desde Puerto Vallarta, María Cabrera Pérez desde Italia, y Roberto Torres Yamaguchi desde Houston. Y bueno, Elizabeth Maldonado hacía un comentario, aunque era referente a lo que estábamos hablando un poquito atrás. Dice, si Pablo fue apasionado y fiel en su ignorancia, pero cuando Dios lo despierta a la verdad presente, esa misma pasión y fidelidad hizo para avanzar el Evangelio de Cristo. Totalmente, claro que sí. Javi, adelante. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que estaba mencionando ahorita el doctor. De hecho, siendo un poco pragmáticos, entendiendo que los apóstoles anteriormente, que fueron entrenados por el mismo Cristo 40 días, para que ellos salieran al mundo y manifestaran y predicaran el Evangelio del Reino, para entrenar. Aún así, Pablo los corrigió, les puso una repasada muy buena, a alguien que fue entrenado por el mismo Cristo. ¿Qué nos dice en la vida práctica a nosotros eso? Que como personas que somos,
como en la carne que vivimos, nos vamos a equivocar. Sin embargo, Dios ve el corazón genuino que tiene cada uno de nosotros y Él actúa en base a esa genuinidad del corazón, porque se busca que tengamos el corazón como Cristo, que actuemos y pensemos como Cristo. Entonces me llama la atención ahorita todo lo que se está conversando en el hecho de que la misericordia, el poder decir el Todopoderoso y Cristo, te cuate, al igual que a otros que he desechado porque iban en contra de mí, entendió el corazón genuino de Pablo y sabía que él estaba preparado para hacer la obra, inclusive mejor que los apóstoles que hayan sido entrenados por el mismo Cristo. Entonces, Sí. Me llama la atención sobremanera. Nada más con este pequeño paréntesis. Dios siempre evalúa el corazón, claro, él puede llegar hasta allá, pero preserva del error por medio de la revelación, no por el corazón. ¿Sí me explico? Porque hoy mucha gente, precisamente por eso es tan importante el llamamiento que nos hace a ser doctos, porque se puede tener un corazón extraordinariamente bueno, pero no tener el conocimiento y se hace el mismo daño. Para el trazo de la palabra, sí, pero que Dios ve el corazón de las personas definitivamente. Él puede evaluar, por eso precisamente a nosotros no nos toca juzgar, pero ya en el aspecto del trazo de la palabra, ya no, más bien se conjugan las dos, ¿sí, Javi? Se conjuga la importancia de que todo lo que tracemos sea derivado de un corazón correcto. Por eso mucha gente no predica, piedrica, sí, porque el corazón no está sano. Esa es una. Otra, porque el corazón también a veces busca lo suyo. Inclusive dice la escritura que hay un serio problema con el corazón. Dice que el corazón es totalmente engañoso, ¿sí? Entonces, pero es algo que nosotros debemos aprender a purificar completamente, pero en el trazo de la palabra, aun cuando haya buenas intenciones, el trazo debe ser impecable, dado por doctos. Precisamente por eso Pablo llega a un grado de ser un docto en la palabra, ¿sí? Lo que sí vamos notando aquí, y poco a poco lo vamos a ir viendo, espero que esto se entienda, que aún en el Nuevo Testamento se va viendo la progresión de la revelación. Ojo con esto, no estamos diciendo que algunos no, que no sea palabra de Dios, ¿sí me explico? No, lo que pasa es que, por ejemplo, la revelación que tuvo Santiago fue mucho más limitada que la revelación que tuvo Pablo. Entonces, y luego también el enfoque con el que es trazado. Entonces, la revelación es progresiva. Pregunto esto como una pregunta muy capciosa. ¿Y la revelación hoy será progresiva también? Bueno. Porque a Cristo no lo vamos a terminar de conocer en este mundo. Ok. Hay que llegar a las profundidades de este misterio, decía Pablo. Sí, y totalmente de acuerdo. Nada más que de acuerdo, si somos sumamente estrictos teológicamente, la revelación ya se dio en lo que está escrito. Está dentro ya. Y exactamente, eso es lo que va a ir en aumento. Va a haber un mayor nivel de alumbramiento o iluminación para poder interpretar lo que ya fue revelado en la escritura. Y esa es la verdad presente, lo que está pasando con la verdad presente. Exactamente. Por eso lo que realmente va en aumento es por medio de la iluminación, ¿quieres café? ¿No? Por medio de la iluminación, esta revelación que ya está dada, va a ir en aumento, se va a ir entendiendo más, ¿sí? Sí, se va a ir recorriendo, porque lo que ya fue revelado ya no puede serle agregado absolutamente nada. Entonces ahora, por medio del entendimiento y de la iluminación, vamos entendiendo lo que fue revelado. Y en la escritura lo que sí podemos ver, porque eso ya no se le puede quitar ni agregar, por eso se tiene que tener mucho cuidado con esto, porque por ejemplo hay sectas que le han agregado a la escritura. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, los mormones, para ellos no es la palabra no es suficiente. Ellos tuvieron que hacer un agregado. Es un libro completo llamado el Libro del Mormón.
¿sí? Y ya esa revelación ya no se puede. O sea, lo que está revelado ya no se puede. Sin embargo, podemos ver cómo lo que está revelado hubo diferentes niveles de iluminación. En Pablo hubo una iluminación mucho mayor que en los demás apóstoles, ¿verdad? Y en el escritor de los Hebreos, que creemos que es Pablo. Pues le avanzaremos Pues él, tantito, él ¿no? se fue llevado al tercer cielo. No, sí, Eso no se vale. ¿Qué pasó, esposa? Hombre, no sea envidiosa. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Una participación rápida. Sí, claro, Gaby. De hecho, estoy acordándome de un proverbio que dice, apoyando lo que estamos platicando, el conocimiento es lámpara, pero la enseñanza es luz. Cristo es la enseñanza, Él es la luz, y el conocimiento es el alumbramiento que va progresivo, como una lámpara que está apagada y va prendiendo hasta que la resistencia se ilumina completamente. Sí, la idea que Dios tiene de nosotros, hay dos maneras de hablar de conocimiento. La primera se le llama gnosis, que es un conocimiento intelectual, pero luego utiliza otras dos palabras, ginosco y oida. La palabra conocimiento ahí de ginosco es el conocimiento de Cristo en el Espíritu, y oida también. En otras palabras, empezamos a conocer a Cristo por lo que Él está enseñándonos desde adentro, pero nunca viola el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿para llegar a qué? Dios quiere que de este conocimiento se genere un nuevo entendimiento. ¿Sí me explico? Hasta que todo lo que entendamos, concluyamos, pensemos, quede completamente alineado a la mente de Cristo. Por eso la gnosis la adquirimos leyendo. Por eso mucha gente está llena de gnosis, sí, leyendo. La adquirimos leyendo. Por eso hasta los ateos tienen gnosis. Saben, hay gente que sabe más Biblia que todos juntos nosotros, pero lo saben a un nivel intelectual. Ellos no tienen el ginosco, y el oida no está presente porque no tienen comunión con Cristo. Eso es lo extraordinario de que nosotros vivimos en una comunión, no en una relación. Pasamos a otro nivel, ¿verdad? Sí, doctor. Y esto también yo quiero hacer una mención, porque a mí me pasó antes de tener mi encuentro con Cristo. Yo había tenido conocimiento religioso, pero cuando entré a estudiar la ciencia, el método científico, fue mi Dios. Para mí fue mi Dios. No había cosa más hermosa que todos los mecanismos fisiológicos, de todo lo de la ciencia, y cae uno postrado ante eso y puede hasta ofrendar la vida por eso, y caer en desviaciones tan tremendas sin conocer ¿cómo le llamamos nosotros? El plan original de Dios, sus estatutos, sus preceptos. Y por eso es necesario que todos aquellos que tienen como Dios al método científico recapaciten un día y hagan un acto de humildad y decir, bueno, si hay otra cosa, Dios, revélame. Así me pasó a mí. Yo así le dije a Dios. ¿Y para qué se lo dije? Porque me lo reveló de una forma muy dura, con un arrepentimiento que envejecí 10 años en una sola noche. Y precisamente por eso, cuando se enamoraban la gente, Romanos 1 lo expresa de esta manera: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Porque todo lo que en el conocimiento intelectual de alguien que no tiene a Cristo excluye a Cristo, va a llegar a la necedad. Suena durísimo, ¿verdad? Pero bueno, Javi, ¿qué le vamos a hacer? Si el plan eterno, es que el plan eterno Dios lo dispuso que fuera en el Hijo. Y aquí sí es donde tendría que haber cierto nivel, ¿cómo le diré?, de humildad en todo ser humano. ¿Quién le podrá ganar a Dios en el conocimiento? ¿Quién le va a poder ganar a Dios en el entendimiento? Por eso eso que hablaba ahorita, doctor, es una necedad total, ¿verdad? Creer que haya algo más poderoso que la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Quería decir algo? Sí, quiero comentar algo con respecto a eso, que a nosotros nos ha tocado personas
sumamente inteligentes, con muchísimo conocimiento, como decía el doctor, y algunas veces hasta se vanaglorian de eso, pero en cuanto nosotros rascamos un poquito más allá de su vida, una vida a veces internamente o familiar, vacía, deteriorada, la familia, amargados, envanecidos en su propio conocimiento, pero una vida tan sola y tan vacía que uno puede decir, y luego, por eso yo creo que cuando Dios dice, cuando te rindes a mí, que lo que le pasó al doctor, entonces dice, eres instrumento para mi vida, para manifestar la vida de Dios, porque realmente fuera de Cristo no hay nada. Por eso toda la bendición nos llegó a nosotros juntamente con Cristo. Toda. Y es claro, por eso Es completa. completa. En Nada más que todos se los entiende sentidos. hasta que lo vive uno, ¿no? Sí. Hasta que uno lo vive lo puede ir entendiendo. Pues vamos para atrás porque en vez de avanzar en los versículos, exactamente. Oiga, pero ya íbamos como en el 10 o en el 15, ahora vamos en el 5. Ahí la llevamos, a ver si no terminamos en Génesis, ¿no? Nos vamos así para atrás. Ok, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso saber. Por eso le decía, esposa, no pudo haber recibido todo ahí, él iba a pasar. Inclusive, este es otro trancazo para el orgullo. Bueno, vamos a dejarlo en una parte, porque si no me van a hacer pollo toda la semana. Toda la semana. Y no quiero ser castigado con eso, ¿eh? No discutamos, pues. Ah, ya Carmelita le está haciendo pollo. Esposa, por favor, Gaby, no vas a tomar esas actitudes. Hoy hiciste pollo, bueno. Va a pasar Pablo por un proceso de todavía le va a pisotear más el orgullo, porque ahora va a tener que ser enseñado, ¿sí? O sea, ahora él, que era ya un rabino, bueno, no era todavía rabino, perdón, pero él era un conocedor, Pablo, porque por la edad todavía no, había que cumplir ciertos requerimientos de edad. Pero entonces, ¿cuántos años estamos hablando que tenía Pablo aquí? Era joven, ¿Joven que es? menor de 40 como años. usted y yo. Digamos que un poco, no, No tan joven. un chavalo era como nosotros. Y ahora se le dice a este hombre iracundo, definido, conocedor, Pablito, calladito, cieguito, tumbado, ahora se levanta mi niño, humillado, va a entrar a la ciudad y voy a poner que alguien le diga qué va a hacer. Se le acabó con que usted es el dueño de su vida. Se le acabó. Ahora voy a escoger a alguien que ni famoso es para que le diga qué hacer. Nada que lo mandaron con el apóstol que sale más en la tele. Nada. No, ni Pedro ni Santiago. Nada. Lo vamos a llevar a que le dé instrucciones a alguien que un X, un hermanito. X para el mundo, grande para Dios. ¿Verdad? Y el 7 dice, los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo, ¿sí? Aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco. Fíjense nomás el nivel de humillación, ¿no? Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había cierto, y aquí volvemos a ver esta alegoría, doctor. ¿Sí? La resurrección, ¿cuántos días tomó? 3. Este hombre estuvo ciego 3 días. ¿Qué comió? ¿De qué se alimentó? De nada. En otras palabras, era un empezar de cero. Ni come, ni ve, ni bebe. Todo lo que aprendió llegó a su fin. Sí va a ser utilizado en su momento, va a poder entender muchas cosas, pero este es un borrón y cuenta nueva total, porque va a comer otro tipo de comida, totalmente necesario, pero aquí le iban a cambiar la dieta espiritual. Sí.
lo cual no ocurrió con Pedro, porque le dijeron en una visión que ya podía comer chicharrones, que ya podía comer carnitas, y sin embargo no se convenció. No se convenció. Más adelante vamos a llegar a ver la actitud de Pedro, ¿verdad? Dice, había cierto discípulo, fíjese cómo dice, cierto discípulo. Este no era apóstol, ¿sí? Otra vez, volvemos a que los títulos en el nuevo pacto no son para vanagloria, ¿sí? No son para estatus. Dios utiliza aquí a un discípulo, no utiliza a un apóstol, no utiliza a un profeta, no utiliza a un concilio, no utilizó a un sacerdote de la ley, no utilizó a un rabino. La procedencia de Damasco no era de judío. Y luego en Damasco todavía. Por eso tenemos que entender que los títulos en el nuevo pacto solamente definen ¿qué? Funciones, nada más, nada más. O sea, pues porque algunos apóstoles han malentendido esto y en vez de entenderlo como una función lo toman para un estatus de vanagloria, control y dominio sobre otros y para ser los héroes de la película. Aquí no hay eso, en el nuevo pacto no es así. Es nada más para definir la función, para poder ir y acudir a aquel que tiene una función definida. Es como si yo voy a abrir un negocio y tengo que darme primero de alta en Hacienda. ¿A quién acudo? Al contador, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es el que tiene los atributos y el conocimiento para darme de alta en Hacienda. En el momento que voy a implementar una línea de producción, no voy con el abogado. El abogado que va a saber de líneas de producción, nada. Me voy con el ingeniero industrial. Oiga, por favor, diséñeme una línea, ¿verdad? Es lo mismo con las funciones de los 5 ministerios. Si yo quiero que alguien me explique a detalle, me voy con el maestro. Si necesito a alguien que me pueda aconsejar con el corazón de Dios, de papá, me voy con el pastor. Si voy a alguien que me va a poner los fundamentos y me va a hacer entender la claridad del propósito eterno, me voy con el apóstol. ¿Sí? Porque decían que cómo se va a poner otro fundamento, decía uno que estaba echándole a los apóstoles, que si ya estaba puesto Cristo. Ya está. Sí, pero de Cristo no se conoce muy poco se conoce. Lo que pasa es que el apóstol no es que ponga otro fundamento, nos lleva al fundamento que ya está, lo explica, lo aclara dentro del propósito eterno, porque fundamento no hay otro. Sí, porque vuelvo al punto, ¿de qué sirve? Y lo digo con respeto otra vez, no estamos echando, ¿sí? Y el que piense diferente, pero ¿de qué le sirve a la gente saber el nombre de 1000 demonios? ¿Sí? De 1000 demonios o de 200, si no conoce el propósito eterno y no conoce a Cristo, ¿de qué le sirve? O sea, de acuerdo al plan eterno de Dios no le sirve, se lo digo de una vez, de nada. Solo está perdiendo el tiempo. Pues bueno, se hace un experto en demonología, pero no en el propósito eterno. No conecta a otros al propósito eterno. No conoce a Cristo, imagínese nada más. Entonces, precisamente por eso es que los títulos definen una función para que se pueda saber a quién acudir en algún momento. Todos igual de importantes. Y aquí nada más, por si hubiera alguna duda, no lo mandan ni con un apóstol. En el sí, Sergio. Precisamente decías que era cualquier, ¿cómo decías? Una persona. ¿Una persona? Aquí yéndonos al idioma original como fue escrito. En el 9:10, ¿verdad? Sí, dice un discípulo que las palabras es tis matsetes. Y tis es un pronombre para decir alguno o cualquier persona. Y discípulo es un aprendiz o un alumno. Ahí nomás, con ese lo mando. Ahora, porque ¿qué le tocaba hacer a este hombre nada más? No le dio clases de todo el propósito eterno. Lo único que le tocó era introducirlo a Cristo, no a la ley, no.
Entonces, después a este Pablo lo hacen un perito arquitecto. Pero esto viene después. Claro. Entonces aquí, ahora sí dice en el 11, ¿verdad? En el 10, vamos al 10 otra vez. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el 11 dice: el Señor le dijo: levántate. Fíjese la guía del Espíritu en un aprendiz. ¿Qué nos enseña esto? Que estamos hablando de la vida del Espíritu. No era todavía un maestrazo para trazar la palabra, pero ya tenía la comunión en el Espíritu con Cristo. Sí, por eso decía el Señor, ¿qué dijo de Juan el Bautista? De los nacidos de mujer, pero en el reino, el más pequeño. ¿Por qué? Porque un Ananías era más grande que Juan el Bautista. A Juan le venía el Espíritu que le dé el patatús. Este Ananías, que era aprendiz, era más grande que Juan el Bautista, porque sobre Juan venía el Espíritu, en Ananías reposaba el Espíritu, ya lo portaba. Entonces fíjese la instrucción que tiene, sin ser un profeta del antiguo pacto, sin ser un Elías, sin ser un Eliseo. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Todo estaba operado por el Espíritu Santo. Tenía a Pablo orando, y a Pablo le estaba enseñando en una visión quién iba a venir, y por el otro el Espíritu le estaba diciendo: Ananías, ve y junta. Todo lo coordinó el Espíritu Santo. Y hasta por nombre. Específico, y a la derecha. Por eso solamente, así es, pero se fija cómo todo gira en torno al Señor siempre. Nosotros nada más somos ¿qué? Medios, instrumentos. Sí, porque este hombre no sale diciendo: he tenido la gran visión. No. Ahorita vamos a ver inclusive cómo se pone él. Fíjese nada más lo que dice en el 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. He aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, le dio frío. Él está diciendo: tiene autoridad, ha sido enviado para matar prácticamente, y me estás enviando pero con ese compa. O sea, aparte de que mi nivel, o sea, yo creo que a ver, pero bueno, pues todo lo que ordena el Señor tiene garantía de éxito. Claro. Tiene una garantía. Y le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Vámonos. Entonces enmarca ahora sí el ministerio de Pablo. Pero fíjese una cosa, a Ananías ya no le dio explicaciones. O sea, le dice: él va a ser usado en esto, pero no le dice: yo te he amado con amor eterno, Ananías, mis ángeles te van a proteger. ¿No? ¿Qué le dijo? Ve. Pecado. Me llama la atención que el Señor haya escogido para las buenas nuevas a los gentiles, a un super judío legalista, hasta decir basta. Me llama mucho la atención eso. Pero fíjate qué interesante, el orden que le pone. Le pone un orden. Primero ¿a quién? A la nación. Después, A los reyes. Reyes, y por último, a los pueblos. sí. Por eso él se le llamaba el apóstol de los gentiles. Quiere el doctor que leas, porque pues no nos deja avanzar el doctor. Vamos a terminar en Génesis con el doctor. Bueno, queremos saludar también al pastor Carlos desde Aguascalientes, a Meredith Fernández desde Ixtapaluca, Rodolfo Amador desde la Ciudad de México, Valentín Solares desde Guatemala, Michael Giovanni desde Ecuador, a Dacia desde Canadá y Rosy González desde Juárez también. Bueno, Ay, un abrazo. pues se nos acabó el tiempo, pero
pues no terminaremos hasta el 18 por lo menos, ¿no, señor Javi? Porque le digo que quién sabe dónde vamos a terminar, aquí. Dice, le pone el orden ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y aquí vemos claramente tres características muy fuertes. Los gentiles, se abrió el pacto, ¿para quién? Para todos. Ya, pum. Este nuevo pacto es incluyente. Segundo, los reyes, está diciendo, vas a llegar a esos ámbitos de autoridad porque operas para un reino. Fíjense los elementos, ¿sí? El nuevo pacto, la mentalidad de reino y los hijos de Israel, que también están incluidos, siempre y cuando acepten a Cristo. Podría ser una similitud abriendo hacia la familia. Sí, la familia, el lugar de origen, pero queda muy claro, llevas este evangelio a Israel no para que sigan en sus mandatos, para que se conviertan a Cristo. Exactamente. Sí, Sergio. Me llama la atención que pues dijimos que dejaron en último lugar del orden a los hijos de Israel, pero cuando habla de los hijos, habla de los judíos de Israel. Qué interesante. Muy interesante. Los que estaban listos para recibir el evangelio al Mesías. Ok. Porque yo, ahora sí, ahí viene lo que decíamos ahorita, que le decía que usted se nos andaba adelantando mucho. Ahí le va la bienvenida que le iban a dar a Pablito. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le dijeron te vamos a dar prestaciones, casas, carros, viáticos, jubilación. No, no. Tú vas a hacer, no. Y ojo con esto, porque aquí es donde la gente confunde. No es que Dios le estuviera diciendo voy a hacer que vivas una vida ni de pobreza, ni de miseria, ni seas un X, no, al contrario. Lo que le está diciendo es que en esa época él iba a ser un ministerio punta de lanza. Y se sufre. Válgame Dios, exactamente. Ahora iba a entrar, Javier, a retar todo el sistema religioso, mundano, inclusive pagano. Entonces, ¿se padecerá a ese nivel? ¿Hasta qué grado padeció? Habían dicho que estaba muerto a pedradas. Lo rescataron de la muerte a pedradas. Náufrago. Encarcelado, mordido por víboras, perseguido y temido por los cristianos, perseguido por los judaizantes, que lo querían matar los judíos. Entonces no confundamos, no está diciendo aquí que el destino de un hijo de Dios sea el sufrimiento, ni la pobreza, ni la intrascendencia, no, al contrario, este hombre trascendió en Cristo. Lo que tenemos que ubicar es el entorno en el que el evangelio es presentado. Por ejemplo, hoy nosotros llevamos una ventaja enorme gracias a que los que nos antecedieron fueron firmes en lo que creyeron. Inclusive cómo Dios penetró en la historia de las naciones con gente que a lo mejor ni sus hijos eran. Imagínense, la reforma en México permite que una persona que era un indígena, huérfano, fíjese, por eso es lo que tenemos que entender en la trayectoria del tiempo. ¿Quién iba a imaginarse que esa persona, un indígena, huérfano, ¿sí?, haya traído beneficios para que este programa esté llegando a las naciones? Ese señor se llamaba Benito Juárez. ¿Qué significa esto? Que el reto es que nuestras generaciones no se hagan para atrás. Hasta donde vamos, y vamos por más. Porque ¿qué irá a pasar dentro de 40, 50, 60 años? Si hacemos bien la tarea. Vamos a estar viendo las naciones de veras glorificando el nombre de Cristo. Pero no nos podemos hacer para atrás. Javi. Sí, qué interesante. Ahorita que mencionabas la parte de la transición o el traslado del tiempo, creo que nosotros somos llamados también a retar los tiempos, a retar los sistemas en base al conocimiento de Cristo en nuestra vida. No significa que vaya a ser fácil, pero lo que sí tenemos por seguro es que nuestra vida en Cristo, manifestándolo, nos va a dar la victoria en todo lo que emprendamos.
Y la palabra es bien contundente en ese sentido, porque dice en Hebreos, precisamente, ahorita que lo mencionaba el doctor, hay un pasaje donde dice que no somos de los que retrocedemos, porque los que retrocedemos no agradamos a Dios. Y esa fe en la vida misma nuestra, que es en Cristo Jesús, es lo que nos impulsa a retar esos sistemas, caminar hacia adelante y ser esas puntas de lanza también en estos tiempos, porque parece hecho adrede, surgen nuevas corrientes filosóficas, nuevas filosofías, tendencias que quieren manipular al mundo para desviarlo en cuanto a estas verdades que somos enseñados. Entonces se pone también un poquito más complicado en ese sentido de retar esos sistemas, pero tenemos la victoria dada ya por Cristo en ese caminar. No que vayamos a sufrir, como bien nos mencionas, pero sí ser valientes en todo lo que emprendamos para que manifestemos a Cristo en el éxito de lo que estamos emprendiendo, sea un negocio, sea una guía espiritual a nuestros hijos, sea un ejemplo de vida a los demás, pero con la mente de Cristo siempre enfocada hacia adelante. Totalmente. Por eso hoy lo que nosotros sufrimos, ¿qué es? La de ser desacreditado, la calumnia, el rechazo, que la gente de repente no se compromete, que la gente, sabiendo que en este pacto ahora nosotros damos por entendimiento, la gente empieza a castigar hasta financieramente, cree que castiga financieramente, se van de las congregaciones cuando no se hace lo que ellos quieren. Ese es el reto aquí. El reto en los negocios es a ver si puedes allá afuera. El reto en el sistema educativo es vamos a sacar a Dios de las escuelas y meter las ideologías totalmente contrarias. O sea, hay retos para aventar para arriba. Pero bien dices, Javier, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, esto es tarea del Señor y no lo vamos a perder en el tiempo. Ya no pudimos llegar hasta el 18, pero pues bueno, Pastor Sergio. Por último, dentro de las últimas personas que se reportaron, saludos a Rosy González desde Juárez, Juan Carlos desde Acacias, Colombia. Colombia, Juan Carlos. Y Juan Carlos, sí, y a Israel Galicia de aquí mismo, de nuestra localidad. Un saludo a todos ustedes y bueno, nada más decirles que pueden compartir este video porque se queda el video en Facebook. Entonces, aún y cuando no sea directo o en vivo, de todos modos este mensaje lo pueden seguir escuchando otras personas, así que también les invitamos a compartirlo nuevamente. Bueno, pues ahora entendemos por qué no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque esto ya no es negociable. Bendecidos familia, gracias a todo el panel y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Apóstol, me llama la atención lo que dice